Hola, buenas noches, ¿cómo están amigos, pastores, consiervos de Dios de esta plataforma Cosecha Intercontinental? Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes por compartir a través de las redes sociales y a través de lo que estamos aquí ingresando a esta plataforma para compartir este tiempo de la palabra de Dios. Hoy tenemos como invitada una pastora de Perú, gloria a Dios. Amén. Perú, 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 Perú. Perú, Perú, la blanca y roja. Amén. Pastora Rosa, bienvenida, ¿cómo está usted? Gusto de tenerla con nosotros. Muchísimas gracias a Dios, bien, y gracias, Pastor Heredia, por la invitación. Para mí es un honor poder compartir con ustedes en este tiempo la bendita palabra de Dios. Amén. La pastora Rosa Silva es peruana, ministra del Señor, conferencista, desarrolla un ministerio de fe y tiene una capacitación y una don para compartir con nosotros su maestría y su pedagogía para compartir con nosotros. Así que, pastora, bienvenida y compártenos lo que Dios ha puesto en el desarrollo de lo que tenemos que recibir. Gracias. Adelante. Muy amable, Pastor Heredia, muchas gracias. Quisiera saber cuánto tiempo dispongo, Pastor. 45, 50 minutos. Perfecto. Ok, Gracias, gracias por preguntar. dando 9:15. Ok, en esta noche, amados hermanos, quiero darles las gracias también por su presencia y por tomar su tiempo para compartir con nosotros este momento. Para nosotros es muy importante y muy de mucho respeto el poder explicar o el poder exponer la palabra de Dios. Si nosotros tenemos que poner nuestra confianza como hijos de Dios, es en lo que Dios dice, porque Dios es veraz y todo hombre mentiroso, dice la palabra, pero lo que sale de la boca de Dios siempre tiene cumplimiento. Y es por eso que nuestra fe debe estar siempre apoyada o respaldada en lo que Dios dice. En esta noche vamos a hablar acerca de lo que es la fe y su integridad. Y nosotros queremos ir primeramente al libro de Números. Vamos a ir al Antiguo Testamento un momento. Números 23:19, un pasaje que todos ustedes conocen, pero que nos narra exactamente lo que Dios manifiesta o lo que Dios es. Dice, Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Para mí este versículo es uno de los versículos que define muy claramente el carácter de Dios en cuanto a su integridad. Porque Dios siempre cuando dice una palabra, Él cumple. Está relacionada su palabra con su acción. Dios creó el universo a través de su palabra. Él habló la palabra y fue creado cada palabra que Él declaró. Hágase la luz, dijo, y la luz fue hecha. Más adelante vemos que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda la creación. Y vimos que eso también fue cumplido. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, según la primera creación, que fue según el primer Adán. Pero nosotros también vemos en las Escrituras que Dios nos instruye a los hijos de Dios a poder también caminar imitando lo que Él ha hecho, hablando su palabra, la cual es verdad y la cual siempre se cumple. Entonces, cuando nosotros nos acercamos en el sistema en que los hijos de Dios nos movemos, si bien es cierto que en el mundo la forma que ellos caminan es en temor, es justamente en inseguridad, en incertidumbre, en miedo, porque ellos todavía no conocen acerca del amor de Dios hasta que el Evangelio les sea predicado. Pero mientras tanto, así como nosotros, cuando no conocíamos al Señor, caminábamos también en ese desconocimiento. Mas cuando venimos a la luz, cuando vinimos al Señor, nuestras vidas cambiaron por Él y comenzamos a caminar en un nivel diferente. Y ese nivel significaba confiar en Dios, caminando, dependiendo del Señor en cada paso que damos. Y es por eso que en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, la palabra del Señor nos cita de esta manera y dice, he aquí
que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ahora, ¿por qué está hablando acerca del orgullo? Porque normalmente el orgullo pone la confianza o la atención en sí mismo e intenta robar la gloria de Dios. Y el único que merece la gloria y la exaltación, toda la exaltación, es el Señor. En el cuerpo de Cristo, la estrella que debe brillar es Cristo Jesús. Y nosotros estamos unidos y ligados a Él para siempre como uno solo. Pero debemos siempre reconocer que todo lo que somos y todo lo que tenemos es gracias a Cristo Jesús, a su muerte en la cruz. Sin el Señor, sin Él, nunca hubiera pagado el precio, nunca hubiéramos tenido acceso a la presencia de Dios. Pero gracias a Dios que Él planeó desde un principio, cuando le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, pues Dios proclamó que esta salvación no solamente pertenecía a los judíos, sino que era también el plan de Dios extenderlo a todas las naciones. Y es por eso que usted y yo ahora formamos parte de la familia de Dios si estamos en Cristo Jesús. Entonces aquí cuando dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ya Dios estaba hablando a través del profeta Habacuc en el Antiguo Testamento que la única manera de un justo vivir era a través de su fe. En el Antiguo Testamento vemos que hay justos como Abraham, como Isaac, como David, etc. Pero realmente la justicia de Dios se manifestó a través de Cristo Jesús, cuando en el libro de 2 de Corintios 5:21 dice que Cristo Jesús se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. La justicia de Dios es un regalo de Dios. Nos ha hecho aprobados por la sangre de su Hijo, aceptados en la misma presencia de Dios por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Y es por eso que nos está enseñando el Señor a través de este versículo que debemos caminar por fe, de vivir por fe, dependiendo de nuestra confianza en el Señor, no de lo que sentimos, no de lo que vemos, no de los comentarios, sino exactamente alimentándonos y caminando basados en lo que Dios dice en las Escrituras, específicamente lo que Cristo Jesús logró para nosotros en la cruz del Calvario. Pero este versículo lo vuelve a citar el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 17, cuando dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esa es la segunda vez que es citada en las Escrituras que el justo por su fe vivirá. Entonces nuestro diario caminar no es un caminar basado en lo que sentimos ni en emociones, sino está basado en el escrito está. Está totalmente dependiente de lo que dice Dios en las Escrituras. Y específicamente, vuelvo a recalcar lo que Dios hizo a través de su Hijo en la cruz del Calvario, logrando para nosotros una eterna redención. En Gálatas 3:11 dice, queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Es por medio de la fe que el justo tiene vida. En la versión Reina Valera dice, más el justo por la fe vivirá. Entonces ya son 3 veces que Dios está diciendo acerca de nuestro caminar, acerca de vivir por fe. Y dice específicamente, el justo por la fe vivirá. Recordemos también que la fe va a permitir que la justicia de Dios sea revelada y también va a permitir que nosotros caminemos en esta justicia cada vez que nosotros vivimos por fe. En Hebreos 10:38 dice la palabra de Dios, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Entonces Dios está hablándonos claramente que el sistema en que un cristiano vive no es, y vuelvo a repetir esto, dependiendo de sus emociones, sino caminando conforme al escrito está. Y vale decir, ¿y por qué he recalcado esto de las emociones?
porque las emociones son fluctuantes. Podemos estar con un estado de ánimo por un momento bien, de repente con el estado de ánimo muy alto, y de pronto el estado de ánimo puede decaer. Entonces nuestra confianza o nuestro caminar no puede estar dependiendo de algo que es oscilante, sino debemos depender en nuestro caminar de lo que Dios dice, porque la fe, como definición en Hebreos 11:1, dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción son dos palabras que ofrecen seguridad. Certeza es porque no hay lugar a dudas que es así, es la verdad. Y convicción porque es la seguridad absoluta que tú tienes, esa seguridad interior que es absolutamente lo que has creído que se va a cumplir. Ahora, es muy importante diferenciar entre lo que es y lo que va a ser. La fe siempre es en el tiempo presente, lo tengo hoy. La esperanza es muy buena, pero es a futuro, algún día lo tendré. Cuando nosotros vemos en las escrituras que la fe es la certeza de lo que se espera, la certeza, ya deja de ser una esperanza y se convierte en una realidad. Una realidad que tú has asumido, que tú has recibido en tu interior, porque Dios lo dijo y porque Dios apresura su palabra para ponerla por obra, según Jeremías capítulo 1, versículo 12. También vemos en el libro de Isaías capítulo 55, versículo 11, dice, lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. En la Reina Valera dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual yo la he enviado. Cada vez que nosotros nos remitimos a la palabra de Dios y nuestra fe está sustentada por lo que Dios dice, ¿qué es lo que creemos? Creo lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Mi fe tiene que tener un fundamento. Es decir, cuando el Señor mismo cita en Juan capítulo 6, versículo 63, permítame ir allí un momento, por favor. Juan capítulo 6, verso 63, dice la palabra del Señor, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. En la versión Reina Valera dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Ese es el punto. Cuando nosotros dependemos en nuestro caminar, nuestra fe es alimentada de lo que Dios dice. Nuestra certeza, la convicción que nos ofrece las escrituras, porque es la verdad, son justamente provenientes de lo que ha declarado Dios, de lo que Dios ha dicho. Porque la palabra de Dios está embarazada de vida y está embarazada de poder. Lo que ha salido de la boca de Dios tiene cumplimiento. Y si nuestra fe, nuestra confianza la ponemos en lo que Dios dice, nosotros nunca seremos defraudados. Siempre veremos en manifestación la palabra de Dios cumplida. ¿Por qué? Porque no está apoyada en nosotros, no está apoyada en esfuerzos humanos, está apoyada en lo que Dios ha declarado. Entonces, ¿recuerdan cuando el Señor fue tentado por el diablo después que él había ayunado 40 días y 40 noches y le dijo que convirtiera esa piedra en pan si es que él era el Hijo de Dios? Y por supuesto que Jesús es el Hijo de Dios y el que quería intentar averiguar esto es el enemigo. Pero el Señor le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Otra versión dice, no solo de comida vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando nosotros nos damos cuenta que es tan más importante que la comida es alimentarnos de lo que Dios dice, y yo no estoy hablando de una lectura nada más de una forma cotidiana o rutinaria, sin entender lo que estamos hablando, sino que podamos asistir o entrar
la delicia de poder disfrutar lo que nuestro Padre dice con la ayuda del Espíritu Santo. Cuando el libro de Efesios capítulo 1, el apóstol Pablo dice: pido que Dios les conceda espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que podáis, dice, comprender, para que podáis entender, para que podamos ver lo que no estamos viendo. Hay tanta sabiduría escondida en cada versículo, hay tantas cosas que nosotros todavía no hemos penetrado, no hemos de repente captado, porque necesitamos permitir que el Espíritu Santo nos revele, nos ilumine el entendimiento, podamos tener luz para comprender las Escrituras. Entonces, cuando esa revelación del Escrito está bien en nuestro corazón, entonces nuestra confianza va a estar establecida en lo que el Señor ha dicho en su palabra. Otra cosa que quisiera mencionar en el libro de Romanos, en el capítulo 10, la palabra del Señor nos está enseñando, y lo mencioné al principio, pero me permite leerlo, dice en la Nueva Traducción Viviente, en realidad dice: el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente que tu fe que eres salvo. Hay una conexión entre el corazón y la boca. Hay una conexión que se manifiesta cuando nosotros caminamos por fe, que tiene que ver mucho con lo que creemos, con las convicciones que abrazamos en nuestro interior, que nos va a permitir que nuestra boca también se alinee a lo que está en nuestro corazón. El Señor dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Si nos escuchamos que hablamos, que sale por nuestra boca, vamos a identificar en realidad cuál es nuestro pensamiento, vamos a identificar qué creemos, cuáles son nuestras convicciones, y vamos a identificar realmente si nosotros estamos viviendo por fe. Y por supuesto que sí, seguramente nuestra confianza está puesta en el Señor, por supuesto que nuestro deseo es caminar en la voluntad del Señor, pero tiene que ver mucho con el conocimiento que podamos recibir de las Escrituras, con cuánta revelación o luz podemos recibir el conocimiento de la voluntad de Dios en nuestros corazones. Recuerde que la fe es convicción, la fe es seguridad, la fe es certeza. No se trata de que podamos caminar por sentimientos. En 2 Corintios 5:7 dice: es por fe, no es por vista, es por fe. No se trata de yo ando por lo que siento, yo ando más bien por lo que creo. Pero eso tiene que ver de la manera como diariamente nos alimentamos justamente con lo que Dios dice. Nuestro corazón tiene que estar continuamente recibiendo revelación, luz de las Escrituras, porque entonces allí es verdaderamente el alimento y la comida que estamos recibiendo de Dios. Es como cuando nosotros comemos los alimentos físicos, no todo lo que comemos nuestro cuerpo lo asimila. De la misma manera, cuando nosotros comemos la palabra de Dios, aquellas palabras que han sido reveladas a nosotros y que nunca las olvidamos, esa palabra es la que queda registrada en nosotros. Esa palabra es la que guardamos en nuestro corazón. Esa palabra de Dios es la que está atesorada. Es allí donde dirigimos nuestra convicción. Es allí donde está nuestra seguridad. Recordemos también que la palabra del Señor nos enseña que nosotros caminamos de acuerdo al propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y es un propósito alto. El Señor dijo en Isaías 55 también: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. Dijo: mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos y mis caminos más altos que vuestros caminos. Entonces, cuando permitimos que esta palabra de Dios quede guardada, como lo dice en Proverbios 4, dice: hijo mío, dice, si recibes mis palabras y las guardas en medio de tu corazón,
y las atesoras en medio de tu corazón, esta palabra que tú estás guardando dentro de ti se va a convertir en medicina. Es medicina para todo tu cuerpo. Es salud para todo tu cuerpo. Pero también recordemos lo que habla la parábola del sembrador. Hay cuatro terrenos del corazón, 4 terrenos. Los 4 terrenos escucharon la palabra. Pero ¿cuál es el terreno que dio fruto? Aquel terreno que retuvo la palabra. Los otros 3 no, porque se las dejaron quitar, porque fue junto al camino, porque vinieron las circunstancias, por los afanes de la vida, y se dejaron robar la palabra. Pero aquel terreno que recibe la palabra y la guarda en medio de su corazón, la atesora en su corazón, esa palabra siempre, siempre va a dar fruto, siempre va a dar fruto, se va a proclamar realidad, va a manifestar la realidad que Dios ya compró para nosotros en Cristo Jesús, la cual nos pertenece, pero va a venir a manifestación para que nosotros podamos disfrutar ese banquete servido que el Señor ya nos ha dado. Como habla el Salmo 23, dice que Él adereza mesa para nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Usted y yo en todo momento podemos seguramente tener problemas, pero la palabra de Dios nos enseña que antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y también dice 2 Corintios 2:14, dice, más gracias sean dadas al Padre, el cual nos lleva siempre en triunfo. No quiere decir que no tengamos dificultades, quiere decir que nuestra confianza en el Señor siempre nos va a llevar en victoria. Esto quiere decir que la persona que aprende a caminar dependiente del Señor, dependiente de lo que Dios dice, creyendo en el corazón verdaderamente la palabra del Señor, la voluntad de Dios para su vida, esta persona va a caminar en victoria. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Otra versión dice, esta es la victoria que ha vencido a este mundo malo, nuestra fe en Dios. Si usted y yo elegimos vivir, como el Señor bien dice, no lo dice una vez, lo dice 4 veces, más el justo por su fe vivirá. Y si retrocediere, dice, no agradará a mi alma. Mas nosotros no somos de los que retrocedemos, sino los que tenemos fe para preservación del alma. Elegimos poner nuestro amor y nuestra confianza en el Señor. No quiere decir que no nos equivoquemos, por supuesto que nos vamos a equivocar, porque estamos en el camino, estamos corriendo y seguramente en algún momento vamos a equivocarnos, pero eso no es motivo para retroceder. Todo lo contrario, eso es motivo para correr a Dios, levantarnos en el Señor, en su fuerza y seguir corriendo hacia adelante. El Señor tiene planes y propósitos con cada uno de nosotros y la manera de conquistar, de llegar a esos lugares, de llegar a que esos planes se hagan realidad, únicamente es confiando en el Señor y no en nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un llamado, sea el ministerio quíntuple, sea en el ministerio, en el hermoso ministerio de la reconciliación que toda la iglesia tenemos. Es tan importante, tan necesario que descubramos que cada parte del cuerpo de Cristo, si usted me permite decirlo, cada función es necesaria. Cada uno de nosotros somos necesarios dentro del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros, aunque tengamos diversidad de dones, aunque haya diferentes maneras de manifestarse, todos nosotros somos únicos, pero también somos importantes dentro de los planes del Señor. Así como el cuerpo humano necesita las 2 manos para poder lavarse una a la otra, lavar ambas el rostro. Necesitamos los pies, los ojos, el corazón, los pulmones. Cada parte es distinta, pero todos tienen una función necesaria. Y así funciona el cuerpo de Cristo, pero todos alimentándonos de Dios, todos bebiendo de su presencia. Todos necesitamos tener un entendimiento claro de que lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Es por eso que necesitamos siempre afianzarnos en esto. La fe funciona con el que creo en mi corazón y qué es lo que declaro con mi boca. Si creo con mi corazón lo que el Señor dice, entonces yo me pongo de acuerdo con el Señor. Eso no recae en el terreno de lo que yo siento, recae en el terreno de lo que Dios dice, recae en el terreno de mi voluntad. Yo elijo creerle a Dios.
Yo le creo a Dios y lo que Dios ha dicho, así se cumple. Porque es la verdad, porque Dios no miente, porque Dios es veraz. Entonces, cada vez, amados hermanos, que permitamos que la palabra de Dios salga por nuestra boca. Ahora, esta es otra manera que quisiera, si usted me permite decirlo, tenemos que reeducarnos en nuestra forma de hablar, reeducarnos en nuestra forma de... Quisiera, por favor, si algún micrófono está prendido, tenga la amabilidad de apagarlo, porque estoy escuchando ruido y eso distrae a otros. Tenga la amabilidad, por favor, amado hermano, amada hermana. Necesitamos entender que el hablar es también todo una reeducación, porque hablamos lo que pensamos, hablamos lo que creemos, y si nuestro creer está de acuerdo a las escrituras, entonces nuestras palabras van a salir de acuerdo a la verdad. Pero si nuestra forma de pensar, todavía hay áreas en las que necesitamos que el agua pura de la palabra siga limpiando nuestra forma de pensar, vamos a estar declarando diferentes cosas, o lo que sentimos, o lo que vemos, y nuestro caminar en Cristo no funciona de esta manera, funciona por lo que Dios dice. El sustento de la fe es la palabra de Dios. Por eso dice en Romanos 10, capítulo 10, verso 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Note que el oír tiene que ser, es muy importante. El oír no es un oír simple, no es un oír y entender mentalmente, es un oír con el corazón. Es un escuchar a Dios hablar a tu corazón lo que Él está diciendo. Es entender lo que Dios está hablando para que la palabra de Dios ingrese realmente a nuestros espíritus, a nuestros corazones y sea claro lo que Dios está mostrándonos para que nuestro caminar también sea un caminar en integridad, conformado a lo que el Señor ha dicho en las Escrituras. Quiero recalcar también que la justicia de Dios es un regalo de Dios, aunque no es el tema, pero dice, mas el justo por su fe vivirá. Y el justo no somos aprobados por Dios por nuestras buenas obras. Yo no soy mejor persona por buenas obras. Soy una nueva creación por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Él logró lo que yo no pude lograr. Ninguno de nosotros cumplió los 10 mandamientos. Ninguno de nosotros pudimos obedecer a Dios completamente o perfectamente porque todos le fallamos. Y sin embargo, aunque todos pecamos y estuvimos destituidos de la gloria de Dios, Dios en Cristo Jesús estaba personalmente reconciliando consigo mismo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, sino que nos dio, dice el ministerio de la reconciliación. Pero interesante es que Dios nos estaba buscando y que Dios tomó tanto interés en nosotros para que podamos tener esa cercanía, esa aceptación de Dios, porque Él estaba buscando a quienes nos habíamos enemistado con Él, gracias a la desobediencia de Adán. Debido a la desobediencia de Adán, toda la raza humana murió espiritualmente, porque dice que a través de esa desobediencia de Adán, el pecado entró a la humanidad y la humanidad entera murió. Ahora, la muerte que habla no está hablando de una muerte física. La muerte más importante y más triste es la muerte espiritual, que es sacar a Dios del hombre, que es dejar de tener el hombre amistad con Dios. Y esa es la muerte que Dios hablaba. Y Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos volvió en amistad con Él, nos volvió en comunión con Dios, nos hizo nuevamente, no solamente creación, sino nos hizo su familia, nos adoptó como hijos y le dio gran placer hacernos sus hijos, porque dice que el amor de Dios fue tan grande, dice, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para nosotros, hijos de Dios, ya con el Espíritu de Dios habitando en nosotros, tenemos vida eterna. Pero ahora nuestro caminar tiene que ser un caminar dependiendo del Señor. Si bien es cierto, nuestro nacimiento nuevo fue por fe. Ahora nuestro caminar o nuestra santidad, nuestro caminar en santidad, no es por obras, es también por fe.
No recae sobre usted que usted se cambie a sí mismo. Es la palabra de Dios y el Espíritu Santo trabajando en nosotros. No es, usted no puede perfeccionar lo que nunca comenzó. Yo no puedo perfeccionar lo que nunca comencé. Quien comenzó en mí la nueva obra, el nuevo nacimiento, fue Dios, fue el Señor Jesucristo. Y mi caminar en el Señor también es dependiente de Él. Caminar en el Señor significa caminar en su palabra, caminar en su voluntad, caminar de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios y conocer más a través de las escrituras a nuestro Señor Jesucristo y su obra por nosotros lograda con su muerte en la cruz. En la cruz el Señor pagó el precio por nuestra libertad. Dios trajo una eterna redención para nosotros. Compró con su vida el precio por nuestro rescate. Nos dio paz con Dios, nos volvió a la vida, hizo una nueva creación, quitó para siempre el pecado de nosotros. Me impacta mucho cuando Juan el Bautista declara, he aquí el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Y no es el Cordero de los hombres, es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. El pecado no está más en un hijo de Dios. No pueden haber dos naturalezas, pecado y justicia. La naturaleza de pecado fue quitada cuando Cristo Jesús entró a nuestra vida y Él nos otorgó, nos regaló el don, el regalo, valga la redundancia, el regalo de la justicia. Es decir, que somos ante los ojos de Dios aprobados por la sangre de su Hijo, perdonados por la sangre de su Hijo, sin culpa por la sangre de su Hijo, hechos libres de pecado por la sangre de su Hijo y hechos santos. En Cristo Jesús somos uno con el Señor y su palabra nos enseña que así como Él es en los cielos, así somos nosotros aquí en la tierra. Somos uno, Él es la cabeza y nosotros la iglesia somos su cuerpo. Somos uno para siempre. Y cuando nosotros caminamos en esta realidad, porque qué hermoso es descubrir en la palabra que Cristo Jesús no está mirándonos como en el Antiguo Testamento por la ley, ni es un Dios castigador, ni es un Dios que se muestra enojado, sino es un Dios amoroso, un Dios misericordioso. Si cuando éramos sus enemigos, Él nos amó y mandó a su único hijo para rescatarnos, ahora siendo sus hijos y que nos ama entrañablemente, ¿cómo no va a enseñarnos a caminar conformados a su plan y a su voluntad? ¿Cómo Él, amándonos tanto, desea que nosotros podamos conocer lo que dice su palabra? Me agrada muchísimo, si usted me permite mencionar lo que dice el libro de Hechos 17:11, cuando dice que los de Berea eran más nobles, dice, porque ellos escudriñaban las escrituras para ver si lo que Pablo y Silas enseñaban era la verdad. Y a veces la iglesia olvidamos esto. Decimos amén a todo, en lugar de ir a las escrituras y corroborar que si lo que me están enseñando está en la palabra de Dios. Si realmente voy a las escrituras y lo que me están mostrando está en la palabra de Dios. Si nosotros asumimos esa responsabilidad como iglesia, entonces nuestro fundamento, nuestra creencia va a estar establecida en la roca, quien es Cristo Jesús. Va a estar establecida en lo que Dios dice, no en lo que los hombres pensamos. Por eso es tan importante poder escudriñar las escrituras, investigar, estudiar, entrar profundamente en ellas. ¿Y de qué manera podemos hacerlo? Podemos comparar diferentes traducciones, podemos estudiar la Biblia interlineal del griego al español, podemos comparar una traducción con otra y ser tan enriquecidos en conocer la palabra de Dios, en conocer el escrito. Está para que nuestra confianza no esté alimentada por lo que sentimos, ni tampoco por la moda, sino
esté absolutamente establecida en lo que Dios dice. Vuelvo a recalcar, y si usted me permite, y lo voy a leer en la versión El Mensaje, en Isaías 55:11, dice: así las palabras que salen de mi boca no volverán con las manos vacías, harán el trabajo que les envié a hacer, completarán la tarea que les di. Es tan importante ver cómo también el Señor creó todo el universo a través de su palabra. En el libro de Hebreos 11:3, según la versión Reina Valera, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En el mismo versículo, en la versión El Mensaje, dice: por la fe vemos el mundo llamado a existir por la palabra de Dios, lo que vemos creado por lo que no vemos. ¿Qué fue lo que hizo? Dios habló la palabra. ¿Cómo vive el justo? Hablando la palabra. Pero la palabra que se cree con el corazón verdaderamente, no que es apoyado en lo que siente, sino que le ha creído a Dios de corazón. Cuando usted y yo asumimos esta realidad de certeza y convicción, como lo define Hebreos 11:1 acerca de la fe, nuestra fe va a estar apoyada en lo que Dios dice. Y eso quiere decir que nuestra fe o nosotros no vamos a ser defraudados, no vamos a ser en ninguna manera traicionados o nuestra fe va a dejar de funcionar. Todo lo contrario, vamos a crecer en confiar en el Señor, porque vamos a descubrir que Dios es un Dios de su palabra, que Dios es un Dios veraz, que es su carácter es cumplir lo que Él dice y que siempre su palabra siempre se cumple, siempre. No hay lugar a dudas, no importa el obstáculo que tenga enfrente la palabra, no importa la imposibilidad que pueda encontrar la palabra que sale de la boca de Dios siempre se cumple. Lo vimos cuando Dios le dijo a Abraham que en ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones, y lo cumplió con el Hijo de la promesa, que era una sombra de Cristo Jesús. Y es Cristo Jesús la realidad. Cristo Jesús es el simiente, el fundamento, y a través de él todas las naciones podemos ser salvas y perdonadas por su sangre. Podemos ver que hubo una imposibilidad tremenda para que Abraham tenga hijo, tenga descendencia, el anciano, la esposa anciana y estéril, pero la palabra de Dios es archi, super, hiper poderosa y cumple lo que promete. Y tuvo Sara a los 90 años un hijo, y Abraham a los 100 años fue papá. Nosotros podemos ver que Dios siempre cumple lo que promete. Dios es leal, es fiel a su palabra. Y Él anhela que usted y yo tengamos certeza y convicción en el corazón. Y así como Dios dice en su palabra: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Dios siempre cumple lo que Él promete. Y yo te animo, mi amado hermano, mi amada hermana, y estoy segura que cada uno de ustedes tiene experiencias maravillosas con el Señor. Si nos pudiéramos y conversar y reunirnos, contaríamos las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Solamente esta mañana o en este tiempo, perdón, es un tiempo para animarnos, para seguir y proseguir en seguir confiando en el Señor. Gracias, Pastor Heredia, por esta oportunidad de compartir con mis amados hermanos la palabra de Dios, y que Dios los siga bendiciendo. Muchas gracias. Gloria a Dios. Gracias, sierva de Dios. Pastora Rosa Silva de Perú. Voy a invitar al pastor Daniel Aguilar desde México. ¿Cómo está, pastor? Bienvenido, bendiciones, pastor Daniel. Hola. Mientras viene el pastor Daniel, Giovanna Parra de Trujillo. Hola, Giovanna, ¿cómo estás? Por fin entraste. Ahí está Daniel, ahí está el pastor Daniel. Bueno. Sí, apóstol, lo que pasa es que me habló mi mamá, pero fue así, lo escuché, pero estaba un poquito más retiradito. Bueno,
quería la opinión de la hermana que habló sobre la fe, Sí, bueno, y estuve escuchándola con atención. Pues es un fundamento realmente, porque pues nuestra fe no es ciega, como ella menciona. Todo lo que el Señor sus promesas, su palabra, pues está escrita y su fundamento, pues es que nos ayuda a creer. O sea, no es en el aire, yo te lo decía, no es superstición, ¿no? Pero lo que ella empezó a hablar de que Dios no miente, no es hijo de hombre. Y cada vez que nos va hablando el Señor es para aumentar nuestra fe. Los mismos apóstoles le solicitaban al Señor, aumentanos la fe, y aún así les dijo que si tuviesen fe como un grano de mostaza. Eso es muy hermoso. Un grano de mostaza es lo más pequeño. Entonces nuestra fe no es ciega, por cuanto nuestro Dios está vivo y todo Él nos guía, nos va llevando realmente al propósito, pues a lo que Él tiene, ¿no? Llega un momento en que hasta nos reímos o nos damos cuenta ahí como a veces actuamos así como que no va a responder el Señor, pero Él es fiel a sus promesas. Pero sí es cierto, el justo vivirá por la fe. Eso es lo que más nos cuesta trabajo, porque pues, siempre estamos por vista y hablándonos de la fe y en dónde está fundamentada nuestra fe en la palabra. Eso es real. Que Dios los bendiga, mis amados. Bendiciones. gracias, Pastor Daniel. Gracias. Saludos por casa. México, querido. A ver, Giovanna, ¿verdad que? Ahora sí puedes prender tu micro, Giovanna. Buenas noches, Dios me lo bendiga. Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes, pastores, profetas, evangelistas, maestras, apóstoles, acá de Perú, Chiclayo. Ah, Chiclayo, perdón, Y yo la, pensaba que está Chiclayo, ¿no? y la verdad sea para Dios, no, que he prometido ingresar porque no he podido ingresar nada, hasta que me dije, envíeme otro tipo de enlace, por favor, para poder ingresar. Y no podía ingresar. Yo ya ingresé, por gracias al pastor Heredia que mandó otro tipo de, o sea, poder ingresar. Y la verdad, la claridad es que la palabra no solamente debe ser, como decir, teológicamente, sino es activarla y practicarla. Porque cuando Dios vino a este mundo terrenal como carne, Él no predicó, Él lo activó como hechos, como demostrar, cómo demostrar al prójimo, cómo activarlo, cómo coheredar el reino de los cielos. Él no vino a predicar, no. Él lo que vino es tiró la palabra, el mensaje con acción y cada persona lo recibió y algunos no. Entonces, como instrumento de Dios, nos quiere decir Dios que debemos ser como antorchas. Somos humanos, flaqueamos, obviamente, ¿no? Pero en medio de la imperfección, Dios no quiere imperfeccionar, no hay ser santos, porque en la vida vamos a ser santos igual que Él, no, sino ser semejantes que Él, obedecer y ser oidores del poder, de la unción, de la presencia de tu santo. Y obviamente, claro que en algunas congregaciones o en otros lugares no dan el lugar al poder de Dios, porque Dios es espíritu, y Dios es espíritu. Y cuando Dios es espíritu, se mueve en el espíritu. Veces que no creen en el profeta, porque Dios siendo poder y espíritu, usó a los profetas, usó y manifestó por el poder y su gloria. Y eso debemos de activarlo y hacerlo. Porque Dios dice, ¿no? En su palabra, y Dios dice, sí, ¿no? Por mi causa vamos a padecer, por mi causa vamos a ser Gloria a aborrecidos. Dios. Por su presencia vamos a ser que ignorados. Y dice, sí, pero ¿cuál es la corona? Es la salvación y la vida eterna.
lanzar la palabra y dejar que el resto lo haga Dios. Porque somos instrumentos y somos barros. ¿Qué podemos hacer un barro a un alfarero? Nada. Porque el que talla es la mano de Dios y es el Espíritu. Y nosotros debemos ser obedientes. Muchos vienen a mí, como estamos aquí en varios grupos, muchos, pero lamentablemente son pocos los que no que reactivan la presencia de Dios. Realmente es así. Entonces debemos ser como que, debemos ser como el trigo, debemos ser hacedores. Eso es. Lo que yo puedo entender, lo que ha hablado Dios, debemos ser activarlo y hacerlo. Amén, Tenemos amén. la boca. Así es, amados hermanos. Que Dios me lo bendiga de acá de Perú, Chiclayo. Muchas bendiciones, hermana Giovanna. Gracias, Giovanita. Bendiciones por Chiclayo. Hermana Beatriz Rosa, dice acá. Beatriz. ¿Cómo le va, Beatriz Rosa? ¿No anda, hermana Beatriz? Hermana Miriam. Miriam Vaca, de Ventanilla, Playa Rima, Callao. Hola, Miriam. Algo más quisiera agregar el pastor Rosa al detalle de la fe. Solamente, pastor, estoy de acuerdo con lo que hablaron el pastor, tanto de México, me parece que fue, o ¿de Sí, dónde era el sí, pastor primero? ¿De de México? México, de México. De México. Y nuestra hermana de Chiclayo. Realmente agradecidos por su exposición, agradecidos por lo que estaban opinando. Y es muy cierto, ¿no? O sea, la fe, aunque sea muy pequeñita, como el grano de una mostaza, sin embargo es genuina. Cuando es genuina siempre va a traer resultados, siempre va a operar. Y es muy necesario, como mencionaba nuestra hermana, el mover del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro amigo, es nuestro ayudador. Él es quien nos va a revelar las escrituras. Entonces, definitivamente, nuestro caminar está basado en nuestra confianza. La fe es eso, confiar en el Señor para que en la obra que Él empezó en nosotros y que Él ha perfeccionado, esta obra se siga manifestando. Cuando habla del fruto del Espíritu, normalmente la mayoría de cristianos piensan que ellos tienen que producir el fruto. Entonces dicen, yo tengo que amar más, yo tengo que ser más fiel, tengo que ser humilde, no tengo que ser orgulloso. Y no funciona el fruto del Espíritu así. Funciona, como lo dijo la hermana, cuán llenos del Espíritu Santo estamos para que Él manifieste su fruto a través de nosotros. Vale decir, cuánta comunión tenemos con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo, Él se manifieste a través de nosotros. Entonces, cuando dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí, esa fe no es nuestra, esa fe es del Hijo de Dios, que está operando en nosotros, la iglesia del Señor. Y caminamos por fe y no por vista, no por sentidos, sino por lo que Dios dice. Y esto es una elección y una práctica. No es algo es un volver a reeducarnos, si puedo explicarlo de esta manera. Es un volver a aprender a hablar, porque a veces no somos tan responsables con las palabras que hablamos. Un ejemplo muy sencillo cuando dicen, por ejemplo, un comentario, ¿no? Hoy fue tan gracioso que me moría de la risa, ¿no? O sea, si tuviéramos en consideración que cada palabra que hablamos se cumple, no diríamos me morí de la risa o me moriría de la risa porque no queremos morir de risa, ¿no? No queremos morir, así sea de risa. Entonces, ¿qué es el punto?
es aprender a reeducarnos aún lo que hablamos, hablar con conocimiento, hablar conforme a las escrituras. No estoy diciendo de citar versículos, estoy diciendo aprendiendo a recibir luz de lo que el Señor dice en su palabra y teniendo, obviamente, la ayuda del Señor para poder caminar dentro de esta luz y de esta realidad que somos en Cristo Jesús. Ese era mi comentario, Pastor Heredia. Gracias, pastora, Quisiera muy expresar agradecido por su más. exposición, por la revelación y el entendimiento que ha compartido con esta plataforma. Gloria a Dios, Dios me la bendiga, la tenga con bien. Pastor Daniel, usted puede traernos una palabra de oración para compartir esta sesión, cerrarla con una oración. Sí, apóstol. Ajá, sí, oí el último comentario de nuestra hermana. Tanta fe falta en esta tierra, ¿no? Si él viniese, dice que si encontraría fe en esta tierra. Y la buscaba porque apenas estaba yo escuchando cómo el Señor visitando o estando en su propio pueblo no le creyeron. Y decía, bueno, es porque él podía haber hecho milagros, pero ¿qué es lo que carecían? Carecían de fe. Vamos a orar. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que no nos falte la fe, porque lo contrario sería corazón endurecido, que nos des, Señor, siempre alumbrera esa paz que tu Espíritu Santo siempre nos esté motivando a creerte, a obedecer tu palabra. Porque cuando obedecemos, también es que te creemos, es donde hay la fe. Padre, que nuestro corazón esté sensible a tu voz, estemos siempre alertas a lo que tú tienes que decirnos. Padre, que los que estamos aquí, nuestra fe sea aumentada, aunque sea un grano de mostaza. Nuestra hermana que compartió, Rosa, bendícela y sigue dando más entendimiento acerca de este tema y que lo vaya desarrollando a convencer a un incauto en el nombre de Jesús. Bendice al apóstol Heredia su salud, desátale, Padre, tu paz y esa salud que siempre te ha solicitado para seguirte sirviendo. Tú tienes su tiempo siempre, vas aumentando tus días, porque Él es un hombre apasionado por la palabra. Y a todos nuestros hermanos que están aquí en la sala, bendícelo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, agradecidos por cada uno de ustedes. Nos volvemos a ver el día viernes. Y el próximo miércoles iniciamos una conferencia sobre liderazgo y pastoral. Liderazgo pastoral. Gracias, bendiciones, buenas noches. Hasta luego, Pastora Rosas. Dios me Hasta la luego, bendiga. pastor. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones.